2:28 de la madrugada. Un audio desesperado rompe el silencio dentro de un grupo de WhatsApp conectado con la clínica. Mi hermana se está muriendo, por el amor de Dios. La voz era de Jane Vieira. A unos metros de ella, su hermana Andreia Vieira Gaspar, empresaria brasileña de 51 años, tenía el rostro brutalmente inflamado, la lengua tan hinchada que, según la familia, ya no podía cerrar la boca y respiraba cada vez con mayor dificultad. Horas antes, había entrado caminando a un hospital de Goiânia, Brasil, persiguiendo algo que llevaba años imaginando: rejuvenecer su rostro. Ahora su familia estaba suplicando que alguien llegara a salvarla. Como una mujer que entró por su propio pie para cumplir un sueño, terminó luchando por respirar esa misma madrugada. Antes de seguir, suscríbete a Alerta Roja, porque aquí vamos caso por caso, pista por pista, hasta donde otros no quieren mirar. Andreia vivía en España desde hacía 5 años. A principios de este mes viajó desde Madrid hasta Brasil, específicamente para la operación. Su hermana asegura que había pasado aproximadamente 2 años reuniendo el dinero. No hablamos de un retoque barato, fueron 118,000 reales. Era, según Jane, un sueño que Andreia tenía metido en la cabeza desde hacía años. No existe información pública suficiente para afirmar que sufría una obsesión clínica o un trastorno de imagen, pero sí está confirmado que aquella búsqueda estética había requerido años de ahorro, un viaje internacional y una intervención extraordinariamente extensa. Y aquí empieza lo inquietante. La familia sostiene que fueron 6 procedimientos en una sola jornada: ritidoplastia profunda o deep plane facelift para reposicionar tejidos del rostro, frontoplastia con reducción de la frente, mentoplastia ósea para modificar el mentón, blefaroplastia en los párpados, liposucción de cuello y mandíbula y transferencia de grasa al rostro, descrita en algunos reportes como nanofat. Hay diferencias públicas sobre la duración exacta. La representación de la familia habla de una operación desde aproximadamente las 8:10 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde, mientras Jane ha descrito casi 10 horas entre quirófano y regreso al cuarto. Lo indiscutible es que fue una cirugía prolongada, bajo anestesia general y con múltiples intervenciones concentradas en rostro y cuello. Después llegó el deterioro. Según la familia, Andreia regresó al cuarto muy inflamada. El médico otorrinolaringólogo Lesandro Martins habría pasado alrededor de las 8 de la noche, comunicado que la cirugía había sido exitosa y posteriormente salió del hospital. Más tarde, Andreia comenzó a describir una sensación de ahogo. Cerca de las 0:50, una médica de guardia registró molestias cervicales y le suministraron oxígeno y analgésicos, de acuerdo con la documentación citada por la familia. A las 2:15 aproximadamente sufrió un paro cardiorrespiratorio. A las 2:28 llegó aquel audio desesperado. Horas después, a las 4:15, fue declarado el fallecimiento. La necropsia mencionada en la representación familiar registra trombosis coronaria aguda, infartos pulmonares y secreción hemorrágica en las vías respiratorias. Pero cuidado, esto todavía no determina culpables. El hospital sostiene que la emergencia fue atendida inmediatamente y que se aplicaron las medidas necesarias. El doctor Martins lamentó públicamente la muerte y asegura que colaborará con las autoridades. La familia sostiene algo muy distinto. Y esa diferencia abre la pregunta que puede definir toda la investigación. ¿Qué ocurrió entre las primeras señales de dificultad respiratoria y el momento en que el corazón de Andreia dejó de responder? Pero hay más, porque la operación no comenzó realmente cuando Andreia entró al quirófano. Comenzó semanas antes, a miles de kilómetros de Brasil, cuando una mujer que vivía en España buscó por redes sociales al profesional con quien quería transformar su rostro. Según Jane Vieira, las conversaciones, indicaciones y preparativos se hicieron a distancia. La familia asegura que Andreia tenía programada una valoración presencial previa, pero aquella consulta fue cancelada y paciente y médico habrían terminado encontrándose personalmente hasta el día de la intervención. La defensa de Lesandro Martins sostiene que su formación como otorrinolaringólogo, con registro de calificación de especialista, lo habilita para cirugía facial. Entonces, apareció otro dato delicado. Los exámenes realizados en España y enviados previamente a la clínica presentaban anticuerpos IgM reactivos para Borrelia burgdorferi y Brucella. La representación de la familia señala que esos resultados podían ser compatibles con un proceso infeccioso o inflamatorio activo o reciente.
Eso no significa automáticamente que Andreya tuviera una infección peligrosa en ese momento, y tampoco demuestra que esos hallazgos hayan provocado su muerte. Precisamente por eso deberán revisarse los análisis completos, la evaluación preoperatoria y las decisiones clínicas tomadas antes de administrar anestesia general. La familia afirma que se preguntó a la Andreya si tenía síntomas y que la posibilidad de un falso positivo fue considerada. El hospital, por su parte, recalca que esos estudios fueron realizados fuera de sus instalaciones. Y aquí viene lo extraño. Janet también sostiene que el Hospital Ankar no tenía unidad de terapia intensiva disponible ni una ambulancia preparada para una transferencia inmediata. El hospital rechaza la idea de que Andreya quedara desatendida y afirma que contaba con los recursos utilizados durante la emergencia. Son dos versiones que ahora tendrán que medirse contra algo más frío que cualquier entrevista. Expedientes, registros de enfermería, monitoreo de oxígeno, medicamentos, horarios, protocolos y cámaras. El 20 de agosto, el Ministerio Público de Goiás solicitó la apertura de una investigación policial para esclarecer una posible muerte culposa. Eso no equivale a una acusación formal ni demuestra negligencia. El abogado de la familia, Fabio Ricardo Rodríguez, ha señalado que buscan establecer la verdad mediante la Policía Civil, el Ministerio Público y, si corresponde, los tribunales. Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Alerta Roja, porque esta historia todavía no termina y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. Porque detrás de esta muerte existe una industria gigantesca. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética registró cerca de 38 millones de procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos en el mundo durante 2024. Más de 17,4 millones fueron cirugías y otros 20,5 millones procedimientos no quirúrgicos. Brasil, precisamente el país donde ocurrió el caso de Andreya, registró alrededor de 3,1 millones de procedimientos y encabezó el planeta en cirugías estéticas, con aproximadamente 2,3 millones. Solo los procedimientos de rostro y cabeza superaron los 7,4 millones a nivel mundial, y el dinero corre al mismo ritmo. Grandview Research calcula que el mercado mundial de cirugía y procedimientos cosméticos ronda los $80,000 millones en 2026. Redes sociales, fotografías retocadas, filtros y contenido de transformación forman parte del ecosistema que rodea este negocio. Revisiones científicas han encontrado asociaciones entre la exposición a imágenes idealizadas, la insatisfacción corporal y una mayor consideración de procedimientos estéticos. Eso no significa que Instagram haya llevado a Andreya al quirófano. Significa que millones de hermanas, hijas, madres y amigas toman decisiones sobre su apariencia dentro de un ambiente donde rejuvenecer, corregir o perfeccionar el rostro se ha normalizado como nunca antes. ¿En qué momento el deseo legítimo de verse mejor puede empezar a desplazar el miedo que debería producir una cirugía extensa? Y cuando un mercado mueve decenas de miles de millones de dólares, ¿cuánto espacio queda para que alguien diga simplemente no? 6 procedimientos juntos son demasiado para esta paciente. Ese detalle cambia todo. 6 intervenciones y una exposición quirúrgica de más de 8 horas no son automáticamente una negligencia, pero tampoco son un dato menor. Estudios de cirugía plástica han encontrado que cuanto más se prolonga una operación, mayor puede ser el riesgo de complicaciones. Un análisis de 1,753 casos encontró una asociación progresiva entre duración quirúrgica y morbilidad. Otra revisión de más de 42,000 procedimientos ambulatorios encontró que las operaciones combinadas y los tiempos quirúrgicos prolongados aparecían entre los principales factores asociados con tromboembolismo y necesidad de hospitalización. Incluso una investigación específica sobre lifting facial observó mayor riesgo de trombosis venosa cuando la intervención superaba 5 horas y cuando se añadían otros procedimientos. Nada de esto demuestra qué pasó con Andreya. Sí explica por qué la duración, la combinación de técnicas y la prevención de coágulos serán piezas centrales del expediente. Lo confirmado hasta ahora es duro. Andreya tenía 51 años, había ahorrado durante aproximadamente 2 años, pagó 118,000 reales, viajó desde España, se sometió a múltiples modificaciones de rostro y cuello, comenzó a presentar inflamación y dificultades respiratorias durante el posoperatorio y murió horas después. La documentación citada por la familia señala trombosis coronaria aguda e
infartos pulmonares. También está confirmado que el Ministerio Público pidió investigar las circunstancias. Lo que todavía no está confirmado es que el médico o el hospital hayan causado su muerte mediante una conducta negligente. Esa conclusión pertenece a peritos, investigadores y eventualmente a un juez. Ahora existen 3 caminos posibles. El primero es el escenario inocente, que Andreya haya sufrido una complicación súbita, excepcional y difícil de prever incluso con protocolos adecuados, y que los intentos de reanimación simplemente no fueran suficientes. El segundo escenario es un error u omisión grave, que alguna señal preoperatoria, algún factor de riesgo trombótico, la duración de la intervención o las señales de alarma posteriores no fueran valorados con la rapidez necesaria. Y existe una tercera lectura, mucho más inquietante pero todavía sin pruebas públicas, que la lógica comercial de hacer varios procedimientos juntos, vender una transformación integral o reducir hospitalización haya pesado más que la prudencia clínica. No existe evidencia pública de que alguien quisiera hacerle daño a Andreya. Investigar esa tercera posibilidad significa revisar incentivos, información ofrecida, consentimiento informado y por qué se tomó cada decisión. De esos 3 escenarios, ¿cuál resiste cuando se crucen el expediente anestésico, los niveles de oxígeno, la prevención contra trombos, los análisis enviados desde España, los horarios de llamadas y el verdadero equipamiento disponible aquella madrugada? Porque esto también va para esa hermana que guarda capturas de antes y después. Para esa hija que edita cada fotografía porque siente que su rostro nunca es suficiente. Para esa amiga que lleva meses juntando dinero para operarse. Buscar belleza no convierte a nadie en irresponsable. Millones de procedimientos se realizan sin tragedias. Pero una cirugía estética sigue siendo cirugía. Hay anestesia, sangre, coagulación, inflamación, vías respiratorias y complicaciones que pueden avanzar mientras todos siguen pensando que se trata solamente de hinchazón normal. Si quieres que sigamos investigando este caso y todos los que sacuden al país, suscríbete a Alerta Roja, activa la campana y déjame en comentarios qué pista crees que cambia toda la historia. Andreya quería regresar a España con un rostro renovado. Su familia terminó regresando a casa con una ausencia imposible de corregir con bisturí, dinero o filtros. Y ahora queda la pregunta más incómoda de todas. Cuando una mujer entra sana a una cirugía voluntaria y horas después su hermana suplica desesperadamente porque ya no puede respirar, ¿quién debe explicar exactamente en qué momento un sueño de belleza se convirtió en una sentencia de muerte?